Dando a nuestra hermana Cuquita a las de 7 en adelante. Entonces, el que nos guste acompañar, pues vamos a estar ahí. La vida es tan efímera, hermanos. Un día estaba aquí sentada y otro día ya está con el Señor. Entonces, métase con Dios, hermano. Porque yo le aseguro que esa gente que se quemó, me dio mucha tristeza, hermano, un caso, ahí le va. El hombre marcó con la boca, escuche, al 911 y decía, vengan por mí. No tenía piernas y se estaba quemando su casa. Y él decía, escuche, decía, vengan porque mi hijo está mal de su cabeza. O sea, está incapacitado mentalmente. ¿Sabe? Se quedó con su hijo hasta que las llamas lo devoraron. Solo se quedó el mensaje grabado. Y bueno, yo veía eso, yo decía, esto está feo. Pero la verdad, la palabra de Dios dice, no teman lo que destruye esto. Teman al que puede destruir nuestra alma. Así que todos nos vamos a morir, tarde o temprano. La cosa es a dónde nos vamos a ir cuando mueramos. Yo quiero irme con mi Señor. Yo no sé tú, pero yo quiero irme con el Señor. Den un aplauso a Dios. Yo quiero irme con el Señor. Una historia media muy fea, hermano. Yo espero que ese hombre haya estado preparado. Entonces, ya le quité unos minutitos a la hermana Daniela. Pero oye, trátela bien, la vamos a devotar, hermano. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, iglesia, por esta oportunidad, Pastor Gustavo, a Dios. Realmente me encuentro muy nerviosa, hermanos. Como dijo nuestro pastor, esta es la primera vez que yo predico aquí en este altar y realmente ya me ha tocado abrir servicios. Y estando aquí, aunque sea abrir servicios, hermanos, este altar te hace pequeñísima. Entonces, ahorita yo estoy muy nerviosa, así que yo le voy a pedir en el amor del Señor que se ponga de pie para que empecemos con una oración y ustedes apóyenme ahí a orar para que sea Dios fluyendo y que todo este mensaje sea tal como me lo dio mi Señor Jesucristo. Así que cerremos nuestros ojos y acompáñenme, hermanos, a orar. Padre amado, Señor, gracias te doy, papá, por esta oportunidad que me has dado, Señor, el estar aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que no te has olvidado de mí, papá, porque esta era mi oración, papá, porque yo quería crecer en servicio, yo quería agradarte aún más, Señor. Así que te agradezco porque me has elegido. Yo te pido, papá, que en este momento me quites toda pena, Señor, me quites toda vergüenza y que me ayudes a dar tu mensaje, así como me lo diste en mi cuarto, Señor. Así, Señor, permíteme darlo, Señor, sin pena y sin vergüenza, Señor. Yo te pido, Señor, que sigas levantando a más predicadores en esta iglesia, Señor. Eres bienvenido a este lugar, Padre amado. Que tu Espíritu Santo sea paseándote, papá, por este lugar, a lo largo y a lo ancho. Eres bienvenido, Señor. Necesitamos de ti. Toma el control por completo, Señor. Levanta, Señor, ángeles a acampar alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Habla a los corazones que necesiten esta palabra, papá. No permitas que se vayan de aquí vacíos, Señor. Aunque sea una palabra, pero sé tú hablando, Señor. Prepara esos corazones que en este momento se encuentran duros, papá. Sea tu palabra penetrando esos corazones, Señor. Y habla a este mensaje, Señor. Habla con tu mensaje. Abre corazones, Padre amado. Yo te doy las gracias y una vez más te invito, Señor, a este altar, a este lugar, papá. Usa mis labios, Señor. No permitas que yo diga mentira. Yo te pido que seas tú por medio de mí hablando a este pueblo tuyo de embajadores de Jesús. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.
Y hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Y aprovechando que están ahí de pie, yo quiero que me acompañen a la lectura. Yo quiero que me acompañen a Marcos capítulo 11. Los versículos van a ser 12 y 13, hermanos. Cuando estén ahí, por favor, me contestan con un fuerte amén. Es Marcos capítulo 11. Los versículos son 12 y 13. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. ¿Cómo se encontraba esta higuera, hermanos? Frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. Y el día de hoy yo voy a predicar bajo el tema de crecimiento. Digan todos, crecimiento. Y como hemos estado escuchando al pastor, este es el año del crecimiento, mis amados hermanos. Y saben que la palabra crecimiento es aplicada para todo aquel ser viviente que habita en esta tierra. Lo vuelvo a repetir, la palabra crecimiento es aplicada a todo ser vivo que habite en esta tierra. Obviamente, cada uno tiene su distinto proceso de crecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Estoy hablando desde los virus, las bacterias, los hongos, las plantas, los animales. Nosotros mismos como seres humanos tenemos nuestro propio proceso de crecimiento. ¿Cuántos de aquí fueron bebés? Todos, ¿verdad? Entonces, el proceso de nuestro crecimiento, nuestro proceso natural fuimos bebés. Luego, conforme fue pasando el tiempo, nos convertimos en niños, luego nos convertimos en adolescentes, adultos y así sucesivamente, hermanos. Ese es nuestro proceso natural. Y ustedes se preguntarán el por qué elegí estos versículos para referirme al tema de crecimiento. Y esto es porque en los versículos habla de un árbol y aparte que está frondoso, que está muy bonito. Entonces, todos sabemos también cuál es el proceso de un árbol. Y metafóricamente hablando, Dios nos hace la comparación con un árbol. Todos sabemos que para que exista ese árbol, ¿qué hay primero? Una semilla. Esa semilla, pues regularmente se busca una tierra fértil en donde pueda ser plantada. Una vez que está plantada, ¿qué sigue? Pues cuidarla. ¿Qué se tiene que hacer? Abonarla, luego se le tiene que echar agua. Algunas plantas se tienen que sacar al sol, otras se tienen que cubrir o ambas cosas. Entonces tiene que haber un cuidado de esa plantita, ¿verdad? Entonces, una vez que la plantita ya ha dado su primera hoja, pues qué bueno, ¿no? Pero no va a parar ahí. Esa es su primera hoja, ya salió. Quiere decir que va por buen camino. Sigue la persona abonando, sigue la persona cuidándola. Entonces, se va a cuidar hasta que llegue a su punto máximo de crecimiento. Y si este árbol es frutal, pues obviamente, ¿qué vamos a esperar? Una fruta. En este caso, la Biblia habla de este higuero, que era higos. Entonces, se va abonando, se va dando higos, y conforme va pasando el tiempo, no quiere decir que nada más va a dar fruto una vez. Si la sigue cuidando la persona que está al tanto, va a seguir dando frutos, depende de la temporada. Cada que llegue la temporada, este arbolito que se cuidó va a seguir dando frutos. Y así, hermanos, en nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo. El Señor constantemente nos está hablando a un ¿qué? A un crecimiento. Porque Dios, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama tanto y a nosotros como sus hijos nos quiere ver crecer. ¿Cuántos de aquí son papás o son mamás? ¿Y cuántos de aquí quieren que todos sus hijos tengan una buena vida? En este caso, si ustedes como mamá, si ustedes como papás están viendo que su hijo pequeñito no está creciendo conforme a su edad, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a preocupar. ¿Sí o no que se van a preocupar?
se van a alarmar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo van a llevar al médico. Una vez que esté el médico, es muy probable que este médico les dé un tratamiento, medicamento. Y ustedes, como aman tanto a su pequeñito, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a dar su medicamento conforme el doctor lo ha recetado, porque lo aman tanto. Y así el Señor, hermanos, todos los que estamos aquí somos amados por Dios. Y Dios quiere que vayamos creciendo poco a poco. Y si está viendo que uno de sus hijos no está creciendo conforme a todos los demás, ¿qué es lo que va a hacer, hermanos? Se va a retroceder, te va a buscar y te va a decir: a ver, hijito mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estás creciendo? Porque podemos crecer en muchas formas. Tal vez digamos, es que ¿en qué voy a crecer? Bueno, podemos crecer en bondad, podemos crecer en amor, podemos crecer en servicio, en paciencia, en fe, podemos seguir creciendo en gozo, mis hermanos. Y esto Dios nos empuja a seguir creciendo, hermanos. Así como yo estoy hablando, ¿se acuerdan de la historia que les conté de la mamá que se preocupa porque no crece su hijo? Así Dios también se preocupa por nosotros y nos está cuidando y constantemente nos está empujando al crecimiento. Y yo les quiero compartir un poquito, mis hermanos, de cómo Dios ha estado haciendo de mi vida espiritual poco a poco un crecimiento. Yo estaba ayer, de hecho, haciendo esta predicación y preguntándole al Señor, para empezar, ¿cómo empezar, Señor, a hacer una predicación? Háblame. Entonces, siento que Dios me reveló que el primer crecimiento de una persona simplemente es venir, hermanos, y pararte aquí, en esas sillas. Porque yo recuerdo que el primer momento, hace 4 años atrás, que yo llegué a esta iglesia, hermano, yo ni siquiera tenía Biblia, yo no conocía de Dios, yo no tenía ningún tipo de conocimiento de oración, nada, mi cabeza estaba en cero. Sin embargo, yo vine nada más para saber qué había aquí. Entonces yo me senté en alguna de esas sillas que estaba, y yo recuerdo que en la alabanza ni siquiera aplaudía porque me sentía extraña. Yo veía que todos danzaban, pero yo no sentía que encajaba. Creo que vine como 2 o 3 veces y yo me quedé sentada, unas veces parada. De repente aplaudía, pero me daba mucha pena. Entonces Dios me mostró que ustedes, cada uno de ustedes, ya tienen su primer crecimiento espiritual, aunque no lo conozcan, aunque ustedes no quieran saber nada de Dios, aunque ustedes hayan llegado a este lugar y tampoco entiendan por qué se paran, por qué se sientan, por qué aplauden, por qué danzan. Dios ya quiere tener un crecimiento espiritual contigo. Entonces, hermano, déjame decirte que aunque estés aquí, pero que no quieras, Dios ya te ha llamado y ya te ha elegido porque quiere que tú crezcas espiritualmente. Así que yo quiero que se den un aplauso porque Dios es bueno, y aunque ustedes no quieran, Dios ya los eligió, los trajo de otra ciudad, los trajo de otro país, pero Él ya sabía que este día ustedes iban a estar aquí escuchando de un crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, continuando con mi historia de mi crecimiento espiritual, yo recuerdo que después, obviamente, empecé a conocer un poquito más de Dios, y el hermano Joel, en una ocasión, me dijo que si quería abrir el servicio. Y yo sé que cuando pasan esas cosas, hermanos, es Dios hablándole a la persona para que te lo diga a ti. Entonces, yo recuerdo que yo quería servirle al Señor, porque yo veía cómo aquí abrían el servicio y yo quería, mi anhelo era seguir aprendiendo, yo quería servirle más. Entonces ese día el hermano Joel se acercó conmigo y días antes yo estaba orando precisamente con esa oración, y obviamente no me pude negar porque dije: Señor, eres tú contestando mi oración. Y yo recuerdo que me paré aquí y estaba mucho más nerviosa de lo que estoy ahora, y dije unas cosas al revés. El chiste es que dije todo mal. Yo me bajé, en vez de sentirme mal, hermanos, yo traté de esforzarme la siguiente vez. Entonces dije: mi crecimiento en mi personal espiritual es poder un día pararme en este altar y abrir un servicio. Conforme fue pasando el tiempo, cuando me seguían invitando a abrir un servicio, decía: bueno, está bien, lo voy a hacer. Y poco a poco el Señor fue puliendo esa parte de mí. Entonces, para mí abrir un servicio ya no era un crecimiento. Mi crecimiento en esa área llegó a su límite.
Mi crecimiento en esa área había llegado al tope y yo estaba en mi zona de confort, porque yo decía, bueno, pues ya estoy yendo a la iglesia, ya estoy orando, ya estoy orando todo el tiempo, ya estoy abriendo servicios, yo ya estoy bien, yo ya no quiero seguir pues creciendo. Sin embargo, un tiempo atrás, el Señor también me mostró que hasta las oraciones van creciendo y van evolucionando. Yo recuerdo cuando yo inicié en este caminar cristiano, yo pedía por mi familia. No quiere decir que está mal pedir por familia, pedir por mejor trabajo, por mejor economía, una mejor casa, un mejor carro. No digo que está mal, pero esas eran mis oraciones. Entonces, de un tiempo para acá, yo estaba aquí en una administración, yo estaba por ahí orando y yo le pedí al Señor que yo quería servirle aún más, como aquella vez que me dijeron de abrir un servicio. Yo le dije, Señor, yo quiero que me sigas llenando, Señor, yo quiero que me sigas viendo agradable, yo quiero seguir agradándote a ti, papá. Y también recuerdo que el hermano Joel llegó y me ministró y me dijo que iba a llegar mucha bendición a mi vida, y yo no lo entendía. Yo vagamente también pensé que económicamente, pero ahora entiendo que la bendición es esta, hermanos. El seguir creciendo espiritualmente, el seguir creciendo para servirle al Señor. Entonces, no quiere decir que porque mi crecimiento personal, espiritual, fue así, no quiere decir que el de ustedes va a ser igual. No quiere decir que ustedes el siguiente paso es venir a abrir un servicio, que probablemente lo sea, porque todo el mundo tiene las armas y la capacidad para venir a orar aquí enfrente y abrir un servicio. Solamente estoy contando mi experiencia personal de cómo Dios me ha ido llevando al crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y bueno, ustedes se preguntarán, hermanos, ¿cómo es que logro este crecimiento? ¿Ustedes saben cómo se crece espiritualmente? ¿Cómo crecemos? ¿Alguien sabe? ¿Tienen idea de cómo se crece? ¿Alguien sabe? Es siendo constantes. Quiero que todos lo repitan. Siendo constantes. Así que ustedes, hermanos, si en este momento Dios ha puesto en tu corazón crecer en una área de tu vida, lo primero que debes de hacer es ser constante. Por ejemplo, hermanos, si Dios te ha llamado a crecimiento en una área de tu vida, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Debes tener un plan. Porque si no sabes primeramente en qué Dios te está pidiendo crecer, entonces ¿por dónde vas a partir? Tienes que tener un plan. Después es algo muy importante. Tienes que establecer hábitos en tu vida. Si Dios te ha llamado a comenzar una vida de oración, de intercesión, entonces tienes que poner hábitos en tu vida. Todos los días a las 8 de la noche voy a orar. Eso es establecer un hábito, porque lo vas a hacer constantemente todos los días, y eso, hacerlo constante, se hace un hábito. También, hermanos, para tener ese crecimiento debes tener tolerancia a la frustración. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque si ustedes, Dios le ha llamado al crecimiento en servir, y vamos a poner un ejemplo, estamos aquí y tú quieres servir más, hablando de ayudar, y comienzas a levantar la basura, comienzas a ver que ahí por ahí hay una bolsa que no tiene, pero la tiro, y cuando tú veas que alguien más no está haciendo eso, te vas a frustrar, porque tú vas a querer, es que Dios me ha llamado a crecimiento en servir, pero mira, ya hay una basura, ¿por qué lo tiras? Hermanos, tenemos que tener tolerancia a la frustración, porque tu crecimiento, en que Dios te habla personal, no va a ser el mismo que el que le está hablando a tu hermana. Entonces tienes que tener esa tolerancia. También tienes que tener visualizada a dónde quieres llegar. Por ejemplo, si Dios a ti ya te ha hablado para que toques un instrumento porque te gusta mucho, hermano, visualízate este año. Si te gusta la guitarra, visualízate tocando la guitarra. Tienes que tener mucho compromiso contigo. Si Dios te ha hablado para que seas predicador también y que te pares en este altar,
Hermano, hermana, visualízate ya estando aquí, predicando, así como yo, hermanos. Yo no sé nada, esa es la primera vez. Dios me está usando grandemente y estoy muy agradecida por eso, pero yo quería servirle más y yo me visualizaba, hermanos. Yo, antes de que me dijera pastor que sí, que me daba esta oportunidad, tiempo atrás yo ya tenía unos estudios en mi cuaderno que había leído y me llamaban la atención. Entonces, visualícense en su crecimiento personal. Denle palmas al Rey, hermanos. Hermanos, también el crecer implica que hagas algo por primera vez. Quiero que lo repita, algo por primera vez. Algo por primera vez. Y ustedes saben que hacer algo por primera vez es fácil. No. Hacer algo por primera vez es muy difícil y cuesta mucho trabajo hacer algo por primera vez. ¿Y saben qué? Hacer algo por primera vez y te pongas enfrente va a causar críticas, va a causar, mira, no lo está haciendo bien, mira cómo se mueve, mira cómo tartamudea, mira esto. Hacer algo por primera vez siempre va a ser complicado. Si Dios ha puesto en tu corazón iniciar un crecimiento de oración, hermano, la primera vez te va a causar mucho, y más si nunca has orado. Pero si Dios este año te ha puesto en tu corazón, quiero seguir, quiero orar, quiero interceder, quiero seguir orando más, la primera vez te va a costar mucho trabajo. Si en ti Dios te ha puesto el deseo de un crecimiento, el leer la palabra, leerla más profunda, la primera vez te va a costar mucho trabajo. Aparte, si no tienes el hábito de la lectura, no vas a querer abrir la Biblia este año y leer 5 capítulos al día. Es muy difícil si no tienes el hábito y probablemente a la primera no le vas a comprender, y es normal porque es la primera vez. Si Dios ha puesto en tu corazón este año en crecimiento en fe, pues hermano, poco a poco tienes que ir entendiendo que vives por fe, que Dios es el único que te va a respaldar en todo. Tienes que ir ejercitando ese crecimiento en fe. Pero ¿saben qué, hermanos? De todo esto es muy difícil, y escuchar la palabra difícil. Muchas veces dices, mejor no hago nada porque es difícil. Que oro a las 3 de la mañana, mejor me quedo acostada porque es más difícil. ¿Y dónde te quedas? En tu comodidad, en tu cama, en tu asiento. No, que ella siga predicando. Está bien, que les haga bien. Es más fácil quedarte en tu comodidad y decir, ya está el otro en la alabanza, que siguen ahí. No importa, no voy a enseñar. Hermanos, es más fácil quedarte ahí sentado, sentada, y tal vez en tu corazón hay un anhelo que quieres servir y no lo haces por miedo, porque no quieres ese compromiso, porque no quieres que los demás te juzguen. Pero recuerda que todo lo que hacemos, mis hermanos, no es para el hombre, no es para que el hombre nos aplauda, es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así también, hermanos, Dios me decía esto, que cuando yo miro mi debilidad, porque para mí fue muy difícil esto, lo vuelvo a repetir, cuando yo estoy mirando esa debilidad en mí, cuando ya le circulé y dije, esta es mi área débil, cuando ya la detecté, es muy difícil darte cuenta, sí, soy débil en esto, sí, me hace falta esto, pero ¿saben qué? A pesar de todo eso, Dios no ve esa debilidad, Dios ve tu capacidad para lograrlo, porque Él ya ha puesto tus ojos en ti y ya puso ese deseo de crecimiento, pero está en ti si lo quieres tomar este año o lo quieres dejar pasando. Y yo tengo una pregunta que quiero que analicen. ¿Qué área de tu vida espiritual Dios te está pidiendo que crezcas? Esa es para todos esta pregunta. ¿En qué área de tu vida tienes que crecer este año? Y ¿saben qué, hermanos? El mayor ejemplo de crecimiento es nuestro pastor, porque yo recuerdo cuando yo llegué a esta iglesia años atrás, no había grupo de mujeres, no había grupo de jóvenes, no había grupo de ujieres. Entonces eso habla que también Dios a pastor le exige, le empuja a un crecimiento, porque todo ser con vida necesita crecer, porque si ya no crece, entonces está muerto. ¿Y cuántos de aquí, hermanos, están muertos? Todos tenemos vida, y si hay vida, hay esperanza, mis hermanos.
Y creo que es importante que ve que pastor lo hace, que ha llevado esta iglesia a un crecimiento espiritual. Y hermanos, volviendo a la palabra, en Lucas dice que Dios miró el árbol. ¿Se acuerdan cómo estaba ese árbol? Estaba frondoso. Y yo les quiero preguntar, ¿qué pasa cuando nosotros crecemos? ¿Qué es lo que pasa en nosotros cuando empezamos a crecer? Pues obviamente, pues ganamos estatura, ganamos peso, ¿verdad? Entonces, si tú estás creciendo espiritualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente vas a crecer. ¿Y qué pasa cuando creces? Vas a destacar entre los demás, y no porque te creas más, no porque seas mejor, simplemente porque a la hora de crecer vas a destacar. ¿Y eso qué hace, hermanos? Que todos te miren, porque si ya estás sirviendo, porque si ya estás lleno del Espíritu, entonces te vas a hacer notar. Es imposible que no te notes cuando Dios te ha hablado en un área de tu vida. Y por eso les digo, hermanos, si ustedes este año quieren dar ese crecimiento en su área personal que solamente ustedes conocen, es importante que ese crecimiento sea genuino. ¿A qué me refiero? Que sea genuino. Por ejemplo, si tú dices, no, es que Dios se habló en mi vida porque quiero ese crecimiento en servicio. Sí, yo voy a servir aquí en la iglesia, yo voy a acomodar las sillas, yo voy a barrer, pero cuidado, porque si lo haces solamente para que el hombre te vea, si lo haces solamente para que el pastor te vea, ay, mira, están limpiando, mira, están recogiendo la basura, están levantando las sillas. Si lo haces para eso, felicidades, porque ya tienes el aplauso del hombre, porque ya tienes esa recompensa. Otro ejemplo, si tú dices, este año voy a crecer en la lectura, porque quiero llenarme más de Dios, entonces, gloria a Dios, hermana, qué bueno que Dios ha puesto en nuestro corazón de muchos el crecer en la lectura. Pero hermanos, no basta con solamente cargar nuestra Biblia a todos lados, no basta con cargarla siempre para que me vean. Miren, le estoy leyendo, y no quiere decir que está mal que lo hagan. Lo que está mal es que la tengan y no ejerzan lo que leen, hermanos, porque a nuestros ojos nos pueden engañar y pueden recibir el aplauso, bravo, qué bueno, pero ante los ojos de Dios, así como Él vio esa higuera frondosa, bonita, y que esperaba que tuviera, pues si estaba bonita, higos, y así cuando venga Dios y te vea, ay, hija, pero mira, yo te veo como danzas, ay, mira, hija, yo te veo como alabas, de seguro si tiene los frutos. Si viniera hoy Jesús y te encontrara, ¿qué encontrara en ti? ¿Encontrara frutos buenos o no encontraba nada? ¿O encontraba solamente apariencia, solamente el cascarón por fuera? Ay, mira cómo predica, pero ¿qué hay de tus frutos? A Dios le interesa tus frutos, hermanos. Denle aplausos a Dios. Y bueno, hermanos, y también ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si Dios me encuentra si no tengo frutos? Bueno, quiero que busquen en su Biblia Mateo 3:10. Si quieren nada más guárdenlo para yo leerlo. Que dice que todo árbol, ¿se la saben? Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Eso es lo que sucederá, hermanos. Pero cancelamos en el nombre de Jesús, porque este año vamos a crecer en fe y vamos a crecer en conocimiento, y no vamos a hacer apariencia, ¿verdad, hermanos? Vamos a ser de verdad ante los ojos de Dios. También en la palabra de Dios dice que esta higuera no daba fruto, pero ¿se acuerdan por qué dice que no daba fruto? Porque no era su temporada. Entonces, hermanos, eso también habló mucho a mi vida, porque quiere decir que las temporadas de Dios no son nuestras temporadas. Las temporadas que Dios visualiza no son las mismas que nosotras. Por ejemplo, hay veces en las que tenemos temporadas de tristeza, de enojo, de soledad, de angustia. Sin embargo, hermanos, a Dios no importa en qué temporada estás. Él quiere que sigas dando frutos. Hermano, aunque estés triste, aunque estés enojado,
cuando vengas aquí al altar tienes que seguir dando frutos, tienes que seguir orando, tienes que seguir levantando las manos, tienes que seguir danzando. Y yo lo sé, hermanos, porque es difícil venir triste, es difícil venir aquí a la iglesia enojada, molesta por algo y tener que estar aquí y tener que alabar, porque tengo que seguir dando frutos, porque el día que venga el Señor y me pregunte por cuáles eran mis frutos y no le diga nada, yo sé que seré cortada y echado al lago de fuego. Entonces a Dios no le interesa la temporada en la que estás pasando. Y hermanos, no quiero sonar cruel, pero a veces pasamos por la sombra, pasamos por este valle que a veces no queremos pasar, y nosotros en nuestra ignorancia creemos que Dios nos ha dejado solos. Sin embargo, en la palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero a veces, hermanos, es necesario pasar por ese desierto porque Dios nos está empujando a ese crecimiento espiritual. Y como Dios nos ama tanto, nos tiene que pasar por ese proceso y tenemos que pasarlo y que Él vea que seguimos aún así dando frutos. ¿Cuántos dicen amén? También dice en la palabra, regresando, que no era la temporada, ¿verdad? Entonces, eso me hace una pregunta, me hizo una pregunta a mí, que yo se las quiero compartir. Si Dios vio este árbol frondoso, muy bonito, y vio que no había higos, y supo que no era temporada, ¿por qué no se acercó a otro árbol y revisó si había algunos frutos? Y esto me hace pensar, hermanos, que cuando venga nuestro Señor, te va a preguntar a ti individualmente, no te va a preguntar por tu vecino. ¿A qué me refiero? Que si tú estás aquí, vamos a poner el ejemplo de aquí del albergue, si tú estás aquí y ves que tu vecina tira basura aquí en la calle y tú haces lo mismo, a la hora que venga el Señor, hija, ¿por qué estás tirando basura? Es que la vecina lo hizo. Es que la vecina también lo hace, pues yo también lo hago. Pero Dios te va a preguntar a ti personalmente cuáles son tus frutos. No va a preguntar los frutos de tus hijos, de tu esposo, de tu vecino, de tu mamá, de tu papá. Va a preguntarte por tus frutos, porque a Dios no le interesan los frutos de los demás, si se está dirigiendo exactamente contigo. Este ejemplo también me hace pensar, por ejemplo, en la oración. No, es que yo no me levanto a orar, pues es que nadie se levanta a orar. ¿Yo por qué me voy a levantar? Pero si el Señor ha puesto en tu corazón ese crecimiento en oración, Dios te va a preguntar a ti, hija, yo puse en ti ese sentimiento de crecimiento en oración, ¿por qué no te levantaste? Y no va a ser una excusa decir, es que mi vecina tampoco quiso. No es excusa en la temporada que estés, y Dios te va a preguntar individualmente, hermanos. Den un aplauso al Señor, por favor. Y bueno, mis hermanos, ya para finalizar esta pequeña enseñanza que Dios me ha dado, también quiero decir que el crecimiento es individual, hermanos. El crecimiento espiritual es individual. ¿Por qué hago hincapié en esto, hermanos? Si a ti Dios te ha llamado para un crecimiento en tu vida, en tu vida espiritual, en cualquiera en la que quieras crecer, y tú estás viendo que tu otra vecina, por ejemplo, igual en el servicio aquí, si Dios te ha puesto aquí en que tienes que ser más servicial y tú estás viendo que el otro vecino no está creciendo en ese servicio, hermano, no todos van a tener que crecer en el mismo orden. A unos les está pidiendo en este momento crecimiento en oración, crecimiento en paz, crecimiento en gozo, pero tenemos que crecer y tenemos que entender que muchas veces nosotros ya tenemos, a lo mejor muchos de ustedes aquí ya tienen esa capacidad de servicio, y para ustedes no va a ser fácil seguir creciendo, pero así como lo comenté yo en un principio, que para mí abrir servicios ya no era difícil, mi crecimiento llegó ahí. Quiere decir que ustedes
tienen la necesidad de si ya soy buena sirviendo, si ya tengo mucha paciencia, si ya crecí en paz, tienes que buscar necesariamente una área de tu vida donde tengas que seguir creciendo, porque Dios siempre va a buscar crezcas. No te puedes quedar en el mismo lugar así. Aquí ya estoy bien, ya abrí servicios, ya aquí, este es mi lugar seguro. No, hermano, es importante que crezcamos. ¿Y saben por qué es importante que esta iglesia se levante? Porque así como lo dije en un principio, que no había grupo de mujeres, grupo de jóvenes, grupo de mujeres, Dios está llamando a esta iglesia que se sigan creciendo más servicios. Por ejemplo, el grupo de varones, es necesario que un varón el día de hoy reconozca que él tiene ese sentir de abrir este grupo de varones, pero necesita valor, necesita identificar esa área de su crecimiento y levantarse, hermanos, levantar a todos los hermanos, porque sé que esta iglesia necesita aún más este crecimiento, hermanos. Y no sé si recuerdan que les dije que el primer crecimiento espiritual, hermanos, es el que ustedes ya estén aquí. Estar aquí sentados, hermanos, los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no lo han aceptado, esta es la oportunidad, porque el primer paso de crecimiento, automáticamente ya tienen palomita, porque están aquí, aunque no quieran, hermanos, Dios ya los escogió. Entonces ese es su primer crecimiento espiritual. El siguiente crecimiento forzosamente debe de ser aceptar a Cristo en su corazón. Y yo quiero hacer este llamado primero para todas aquellas personas que no han aceptado a Cristo en su corazón. Yo los invito a que pasen aquí al altar y también a la alabanza, que se me ayuden, por favor. Quiero que todos los que no han aceptado a Cristo en su corazón se pongan de pie. Y los que ya lo tienen, los que son aquí de casa, también pasen al altar, porque es el momento en que vamos a orar y clamarle al Señor. ¿En qué? Si tú quieres crecer en una área, pero no has identificado cuál es el área en la que Dios quiere llamarte, pasa aquí al altar y pídele al Señor que sea Él que te revele en qué área de tu vida debes de crecer. Si tú ya tienes ese sentir, ese crecimiento que tienes en tu vida, pero te da miedo porque no quieres fracasar, porque te da miedo que los demás te vean, porque al crecer obviamente te vas a poner en una posición en donde todos te van a criticar, yo te invito a que pases al altar y clames en este momento al Señor para que se vaya todo miedo, hermanos. Necesitamos que esta iglesia crezca, hermanos. Necesitamos que esta iglesia siga creciendo, mis amados hermanos. Levanten la mano los que van a hacer la oración de fe. ¿O no hubo nadie, hermanos? ¿Quién va a hacer la oración de fe que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Amén, hermano. Quiero que le den un aplauso a estos hermanos valientes que aceptan a Cristo en su corazón. Y yo quiero que vean esto. Ellos están aplaudiendo, pero cuando ustedes reciban a Cristo en su corazón, va a haber fiesta en los cielos con todos ellos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que sé que no son por mis obras, Padre. Yo te acepto, papá, como mi único y suficiente Salvador. Y yo te pido que el día de hoy borres mi nombre del libro de la muerte y que lo escribas en el libro de la vida y no permitas que nadie más lo borre de ahí jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que viva Cristo. Gracias. Hermanos, sigan clamando los que ya tienen a Cristo, que les muestre qué área quieren crecer en sus vidas, mis hermanos. Vengan al altar y oren, pídanle al Señor ese crecimiento, hermanos. Que es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar.
Gloria